Mis hermanos, les decía, es tremendo cómo el Señor soberanamente obra, hermano, en la vida de todo, hermanos. Cuando uno lee la Escritura y ve cómo soberanamente está trabajando a través de toda la Escritura el Señor para llevar a cabo su plan, hermano, es sorprendente, totalmente sorprendente. Se queda uno maravillado y dice, no cabe duda que Dios infinitamente en su sabiduría, hermanos, no hay ni cómo buscarle. Y mis hermanos, dice, vamos a la palabra rápidamente, vamos a leer ese versículo que está ahí en la pantalla, si lo alcanzan a leer, 2 de Pedro 1:20, y lo leemos juntos para orar. Y pues para ver que la deidad de nuestro Dios y lo que el Señor dice, hermano, está totalmente asegurada. ¿Ok? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, lo leemos juntos para orar. ¿Listos? Si gusta ponerse de pie está bien, si no también. ¿Ok? Con reverencia. Dice así la palabra del Señor, juntos leamos, hermanos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Okay. Padre, gracias mi Dios por su palabra, y qué bueno que no es de interpretación privada, es de interpretación divina. Señor, gracias. Como dice su palabra en el verso siguiente, es que sus santos fueron inspirados para escribirlo. Señor, en sus manos pues nos ponemos, que su palabra nos hable el corazón. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Ok, hermano. Está escrito que ninguna profecía es de interpretación privada. Por tanto, hermano, el autor de la profecía es Dios, ¿verdad? Concluimos simple. Si la profecía no es de interpretación privada, es de Dios. Simple. No tenemos que ir muy lejos. Entonces, hermano, al entender con atención lo que las profecías se comunican, pues nos habla, ¿verdad? Y se nos da dirección, refugio, fortaleza y confianza de parte de Dios. Leíamos ahorita, ¿verdad? Este anciano, Simeón. ¿En qué cree usted que mantuvo su fe hasta ese momento? ¿Qué conocía él de Dios? Profecías. Era todo. Él muy seguro conocía las profecías de todo el Antiguo Testamento hasta Miqueas, donde dice que nacería en Belén. ¿Y qué mantuvo su fe puesta? En esas profecías. Mis hermanos, la profecía, nosotros, la Biblia le llama la palabra profética a la Biblia. La Biblia toda es profética, ¿okay? Porque es interpretada por Dios. No nada más profecías. Porque hay profecías que no le llaman profecías directamente porque nos hablan de un futuro, y normalmente pensamos siempre que hablamos de profecía en un futuro. Pero la palabra de Dios es profecía en todo su ser. ¿Por qué? El simple hecho de ser inspirada por Dios es profecía. ¿Okay? Ahora, es cuando nosotros, hermano, apoyamos nuestra fe en la profecía de Dios, ¿okay? Surge en nosotros, o debe de generar en nosotros, hermanos, dirección. Podemos ser dirigidos correctamente. Refugio, nos refugiamos en ese Dios que promete tantas cosas y que profetizó tantas cosas, y que lo que ha pasado, el cumplimiento de esas profecías, nos hacen que nuestra fe nos haga refugiarnos con confianza en Él. Nos da fortaleza muchas veces. Cuando vemos que el Señor nos habla de aquellos pocos hombres que combatían contra grandes multitudes, y dice la palabra de Dios en una parte de la palabra, que no voy a mencionar mucho de eso, pero dice que el pueblo de Dios simplemente se quedó mirando y veía como una laguna, y dijeron, llovió de noche, pero ni cuenta nos dimos. ¿Y qué era eso? Sangre del enemigo. Se habían matado entre ellos mismos. El pueblo de Dios ni las manos había metido, hermano, para derrotar ese pueblo. Cuando vemos esa palabra profética, más segura, dice la palabra, más segura, mi confianza crece, hermano. Y yo sé que lo que Dios dice, Él lo cumple. ¿Okay? Eso es lo hermoso de la profecía, ¿verdad? Cuando nuestra confianza se deposita en lo que Dios ha hecho y no en lo que el hombre ha hecho, nos da confianza. ¿Cómo no confiar en Dios, hermano, cuando vemos a través de la Biblia tantas veces que Dios, hermano,
perdonó a su pueblo, que Dios perdonó y perdonó y perdonó y perdonó. Cuando vemos un Dios lleno de misericordia y de gracia, hermano, ¿cómo no confiar en ese Dios? ¿Verdad? Cuando vemos, y si se quiere ir más a lo literal, más a lo propio, a lo personal, hermano, cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso nos tiene que mantener en nuestra confianza. Lamentablemente el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, hermano, pero porque ha hecho cosas grandes Dios en nuestra vida y se nos olvida que las hizo. Se nos olvida que las hizo. ¿Okay? Estoy yéndome por aquí, hermano, porque quiero que entendamos muchas cosas. ¿Okay? Mis hermanos, Dios quiere evitar que seamos desviados con las enseñanzas de falsos profetas. ¿Okay? Por ello nos libra de falsas doctrinas o profecías. Dios logra librarnos de todo ello con ¿cómo le dirían? Comunicándonos Él mismo a través de su santa palabra, hermano. Comunicándonos. La profecía es una comunicación, es un medio de comunicación de Dios. Son muchas las profecías en el Antiguo Testamento. Nada más para que tengan una idea y no vamos a ver, pero no más rápidamente. Pero mire, hermano, ahí está la lectura que teníamos ahorita, ¿verdad? Agregamos 20 y 21 y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sé que leímos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es Dios. Concluimos en eso. Pero miren, una lista de profecías, hermano, a través de la Biblia, rápidamente, así, sin ni meditar ni nada. 12 de golpe. ¿Okay? Y no son muy poquitas. Yo estoy tratando de ver que la palabra de Dios ha dicho y ha cumplido. ¿Okay? Por ejemplo, que iba a ser descendiente de Adán y Eva y acabaría con el reino del pecado. Eso lo vemos allá en Génesis. ¿Ya? Pero mire, sigue la lista. Todo lo que está ahí, si encuentra alguna, la va a encontrar fácil. Toda la profecía hablando de Jesús, hermano, mágicamente. Sigue, yo le pongo una lista grandísima. Echaría suerte por su ropa, pasó eso, ¿verdad? Sufriría burlas, lo vemos allá en el Gólgota. Tendría sed como hombre humano. No le quedaría ni un hueso. Salmos, por allá está escrito. Atravesaría su cuerpo después de su muerte. Sería enterrado con los ricos en su muerte, aunque no era su tumba, era prestada. Resucitaría. Hermano, ¿verdad que eso nos da dirección a nosotros? Nos da dirección. ¿Sí? Son muchas las profecías, hermano, en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús. De hecho, toda la Biblia habla que el propósito de Dios sería la salvación del hombre. Por medio de su ungido, aquí nuestro muestra solo una pequeña lista de profecías que se cumplieron al pie de la letra, hermanos. Al pie de la letra. Así que yo puedo confiar plenamente en ese Dios que lo que dice cumple. ¿Usted no, hermano? ¿Verdad que sí? Y yo creo que sí, todos confiamos en eso. El problema, hermano, es que a veces nuestra fe decae y perdemos de vista, hermano, lo que el Señor puede hacer y hace. ¿No les hace recordar una historia por ahí cuando el siervo de Eliseo miraba al enemigo, pero también miraba al que estaba con él, el ejército de Dios? Y él decía, pues vamos a darles. Y el siervo de Eliseo dijo, no, son muchos contra nosotros. Y Eliseo ora al Señor y le dice, Señor, dale vista a este hombre para que vea lo que yo veo, para que él pueda tener la confianza. Y el Señor, hermano, hace que ese hombre vea el ejército de Dios. Nos hace falta, hermano, a veces ver lo que Dios hace en nuestras vidas de una manera más tangible. Nuestra vida a veces manifiesta lo contrario. Cuando tenemos tanto recelo, tanto orgullo, tanta frialdad hacia Dios, hermano, nos muestra que nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho. ¿O no le parece? Y lo que sigue haciendo. Porque por Él vivimos. Y por Él subsistimos. Aún el trabajo que tenemos, o aún lo que de donde vivimos, Él nos lo da por pequeño que sea. Pero, hermano, digo todo esto para seguir, porque, hermano, el propósito principal de Dios de hacer todo esto, hermano, que no hemos entendido, es usted y yo, y todos los seres humanos del mundo. A veces pensamos que Dios tenía un plan para Él, para venir y hacer cosas y ser exaltado a través de lo que Él hace, hermano.
No, mi hermano, se nos olvida que el propósito principal por lo cual hizo todo Dios lo que hizo, hermano, es por usted y por mí, por todos los seres humanos habidos y por haber. Todos, aún el más criminal de este mundo, aún el más violador, el más todo, por ese hombre, por esa persona, hermano, Cristo murió. Y se nos olvida eso. Se nos olvida eso. En estos tiempos, hermano, que estamos ahorita de Navidad, como que esto debería resaltar en nuestros corazones y ver por qué tuvo que pasar todo esto. Vemos una historia muy bonita y eso es lo lamentable, que a veces nos quedamos en el pesebre y, hermano, lo pintan tan bonito, lo recrean a veces, ¿verdad? No tiene nada de malo eso, que recreen un nacimiento y recreen con sus animalitos, con su burrito, con todas esas cosas. Recrear el nacimiento de Jesús no es nada, no tiene ningún problema. El problema, hermano, es que si nos enfocamos en eso, perdemos de vista el plan y el propósito de por qué Jesús nació de esa manera. Porque a nosotros nos parece muy bonito, ¿verdad? No fue bonito, realmente no fue bonito, hermano. Hay un himno que le deberían de cambiar la letra por ahí, dice que estaba tan chiquito que era puro amor, el niño no lloraba. Sí lloraba, sí lloraba. ¿No lo han oído un canto? Se llama Niño Celestial o algo así. Yo creo que hay una partecita que hay que quitarle. Porque dice allí, pues no llora el niño, pues es puro amor. No, era puro amor, pero sí lloraba. Y lloraba, era un ser humano, un niño que dependía de su madre. Si su mamá no le daba su pecho para comer, no comía. Me cuenta un escritor, un pensador, y dice, yo me imagino a ese niño con una hambre tremenda, aferrado a querer comer de su madre, porque tenía hambre. Mis hermanos, tenemos que ver desde el punto de vista humano al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué, hermanos, se nos olvida? No, hay muchas razones que podríamos decir por qué se nos olvida el propósito principal, pero nunca se nos debe de olvidar que el propósito principal de por qué tenemos Navidad, hermano, es por causa nuestra. Es por causa nuestra. Y también quiero decirle, para que se apoye en el Señor, hermano, todavía el Señor no ha perdido el control, como parece a veces, ¿verdad? Él tenía un plan, hermano, y todavía tiene un plan que está llevando a cabo en proceso. Él no se ha salido de control, mi hermano, ni piense. No. Él tenía un plan magistral entre la Santísima Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había un plan. Yo el domingo asimilé algo ahí tratando de decir cómo es que se juntaron, ¿verdad? No fue así, por supuesto. Yo creo que Dios trabaja de otra manera. Pero es una idea humana para entender, sentarse a platicar y ver el dilema y el problema del ser humano. Y decir, ¿qué vamos a hacer? Y pues un día, yo pienso que ahí en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo que el hombre iba a caer, por supuesto, porque Dios sabía. A veces pensamos que Dios se le pasó por alto que iba a caer el hombre. Pero no, el plan está hecho desde antes de la fundación del mundo, igual que como usted y yo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, el plan estaba hecho, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipotente. Él sabe todo. Y Él ya sabía que el hombre iba a caer. Y entonces Él formula un plan. Entonces se compartió. Dios creó al hombre a su imagen, dice la palabra, y semejanza, para que viviera para la gloria de Dios, pero el hombre pecó y se separó de Dios. No sea el culpable, ¿quién es Dios? Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. ¿En qué aspecto? Porque a veces queremos como que la imagen de Dios, bueno, supongamos que sea la imagen de un hombre como nosotros, porque Dios es un hombre, si no Jesús no hubiera venido como un hombre, ¿verdad? Esa imagen, pero no es la imagen que Dios dice que fuimos creados, hermano. Está bien que sí, para entender que Dios es como nosotros, pero no es lo que significa, porque no tiene el valor que Dios quiere demostrar cuando dice que estamos creados a imagen y semejanza. ¿En qué aspecto fuimos creados a semejanza de Dios, hermano? En gobierno. Él creó para que el hombre gobernara como Él. Pero el hombre falló. ¿Acaso no le dijo, gobernarás sobre todo lo que he creado? Sobre los peces, sobre todo. Hermano, ese era el propósito de Dios. Al crear a imagen y semejanza al hombre para que fuera gobernador como Dios lo es. Pero el hombre falló. Dios no tiene nada de culpa en eso. Y Dios sabía que iba a fallar.
Dios creó al hombre a esa imagen y semejanza para que viviera para la gloria de Dios, porque haciendo eso iba a vivir para la gloria de Dios, gobernando todo, hermano. ¿Okay? Adquiriendo así la muerte. ¿Qué pasó cuando se separa de Dios el hombre? Adquiere la muerte. Ya sabemos, usted y yo hemos platicado de esto, la muerte espiritual, separación de Dios. El hombre se separa de Dios. El hombre se separa de Dios. Entró la muerte física, el hombre se separa del cuerpo. Separación del cuerpo. Y luego también de remate entra la muerte eterna. Eternamente separado de Dios el hombre, hermano. 3 muertes. ¿Su destino? ¿Cuál es? Con esas cosas que adquirió. ¿Cuál es el destino del hombre, hermanos? ¿Cuál era su destino y el mío? Dígalo con palabras literales, no le saque vuelta. El infierno, a ese mero. Porque a veces queremos no espantar a la gente diciéndole que el infierno es real. Jesús habló más del infierno que del cielo, y con palabras literales. Él les habló y les dijo, habló más de ese lugar que del cielo. Porque no vino a hablar del cielo, vino a hablar del infierno, el problema del hombre que a dónde lo llevaba. Hermano, el destino es el infierno. Ahora, hay que entender esto porque aquí comienza ya la elaboración de este pequeño estudio, hermano, y podemos involucrar Navidad. Recuerden que Navidad, hermano, no es simplemente el mes de diciembre ni el 24, hermanos. Navidad es todo el año. Nosotros tenemos que en nuestro corazón mantener siempre despierto el sentido de la Navidad, del nacimiento de ese Dios que vino a hacerse hombre para poder salvarnos, hermano. Todo el año, los 365 días del año, no el 24 nada más. Qué bueno que hay una fecha para celebrar todo el mundo, hasta el inconverso, el mismo diablo celebra. Pero usted y yo no tenemos que tener ese día especial para llegar, nada más ese día recordar que Cristo murió por mí, ¿verdad? O sea, que nació, ¿no? Todo el año. Y por eso es que aquí entra la elaboración de este estudio pequeño, hermanos, porque aquí todo lo que se habla de Navidad, en todo tiempo. ¿Ok? En una manera general, hermano, fuimos afectados en 3 maneras. ¿Cómo nos vino lo que nos vino? La caída de Adán, trayendo sobre sí, sobre toda su descendencia, note, 3 cosas funestas: el pecado y la muerte a todos los hombres. A todos los hombres. Juicio y condenación. Constituidos todos pecadores. Miren, todos. Miren lo que trajo la desobediencia de un hombre. ¿Cómo nos vino el problema para el ser humano? Bueno, la caída de Adán trajo tres cosas funestas, hermano, 3 cosas malas. La caída de Adán y Eva trayendo sobre sí, sobre toda su descendencia, 3 cosas funestas. Miren lo que dice acá la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Y luego la Nueva Traducción Viviente nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Tremendo. Pecado y muerte a todos. Pecado y muerte a todos. Los voy a invitar que abran sus Biblias, hermano, y estén con ellas en su mano. Vamos a meditar en los 3 primeros versículos de Romanos 10. Pero voy a tratar de leer todo el pasaje que tengo para ver todo el panorama. Pero voy a meditar en el poquito tiempo que nos queda en 3 versículos. Romanos capítulo 10, verso 1. Déjenme ver que hasta dónde. Antes de eso quiero decir que el capítulo 9, hermano, de Romanos nos habla sobre la soberanía de Dios, y el capítulo 10 nos habla de la parte del hombre. Haciendo en la salvación 2, porque quiero llamar atención a algo, hermanos. Tenemos que saber que el plan redentor de Dios, de nuestro Dios, es una combinación de 2 elementos. Hay que entender esto.
Es bueno saberlo, porque podemos ayudar a mucha gente si sabemos, hermano, que la salvación no es porque simplemente Jesús murió en la cruz del Calvario y ya. Porque la mayoría de la gente cree eso. Y hay una doctrina tremenda dentro del grupo más grande que, no sé si es el más grande ahora, el catolicismo, que cree que simplemente por el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario, todos, llegando a la muerte, van al cielo. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver a ver si tratamos, hermano, de dejar claro que no es nada más eso. ¿Ok? No es nada más eso. Y por eso tenemos Navidad y por eso también el Señor tuvo que venir como hombre. ¿Ok? Hay un plan redentor y tenemos que saber que el plan redentor de nuestro Dios, ¿qué redención, hermanos? Para estar claros. ¿De qué quiere decir que el Señor vino a redimirnos? A ver, para estar claro en esto. Comprar algo. ¿Eh? Jesús vino a comprarnos, vino a redimirnos, a comprarnos, pagó por nosotros. Es lo que es. Bueno, es una palabra. ¿Okay? Hay un plan redentor. Dios hizo un plan con Jesús para comprarnos. ¿Okay? Pero este plan, hermano, es una combinación de dos elementos que tenemos que tener claros usted y yo. Uno es el elemento divino y el elemento humano es el otro. Elemento divino y elemento humano. ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a ver totalmente claro ahorita. ¿Cómo trabajan estos unidos, hermano, para que la salvación y la redención se vuelvan reales en una persona así? No, mi hermano. Por eso es importante entender de que la composición del plan redentor de Dios requiere de dos elementos. Una que es divina y la otra que es humana. Y si no trabajan juntas, ninguna persona puede experimentar la salvación de Dios. Es importante entender esto. Y esto es para nosotros también animarnos a ver la parte que nos toca hacer, para que las personas, hermano, alrededor nuestro puedan ser salvas. ¿Ok? Así que vamos a ver qué nos dice la palabra, porque aquí está, en Romanos 10 están los dos elementos de los que estoy hablando funcionando. ¿Ok? Pero déjenme leerlo y pongamos atención a la palabra. Miren lo que dice hasta el verso 12. No va a ser hasta el 15, pero déjenme ver qué puedo parafrasear. Miren lo que dice la palabra. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer otra vez abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ay, 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 se lamenta Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¡Wow! Tremendo pasaje, hermanos. 3 versículos para meditar. 1, 2 y 3. Pero vamos a ver cómo podemos ver esto de esta manera, hermano. Romanos 10
hasta donde leí, y más todavía, pero hasta ahí se puede quedar claro, vemos funcionando dos elementos. Vemos funcionando a Dios, pero vemos funcionando al hombre, para que la redención pueda ser realizada en una persona. O sea, Dios, hermano, no trabaja solo simplemente y viene y convence a una persona y lo hace que crea y ya se salva. ¿Verdad que no? Por lo menos conmigo no lo hizo. Con usted sí, no sé, pero conmigo no. ¿No? Vino una persona humana y me habló de Cristo. ¿Ve? Ahí se acaba todo argumento, hermano, sobre que una persona simplemente es salva porque cree que Jesús murió en la cruz del Calvario. Murió simplemente. No, mi hermano. La salvación, el plan redentor, tiene una función. Y esa función tiene que ser realizada para poder una persona, hermano, llegar a ser salva. No es como pensamos. ¿Cuántas personas limitan la salvación, hermanos, al mero hecho que Dios mandó a su Hijo a morir por los pecados del hombre? Y por tanto, el hecho que Jesús vino y murió y resucitó, ahora el hombre simplemente tiene que esperar al día que parta de este mundo y recibir los beneficios otorgados por Dios. ¿Han oído eso? ¿En alguna manera? ¿En alguna idea por ahí? ¿Han oído eso? Lo voy a repetir. ¿Cuántas personas limitan la salvación al mero hecho que Dios mandó a su Hijo a morir por los pecados del hombre y por tanto el hecho nada más que Jesús vino, murió y resucitó? Ya. Ahora el hombre simplemente tiene que esperar al día que parta de este mundo y recibir los beneficios otorgados por Dios. Qué simple, ¿no? Yo veo esa salvación muy limitada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué falta ahí? ¿Dónde está esa doctrina? Mucha doctrina de eso, hermano. ¿Cuánta gente está en el mundo celebrando Navidad pensando que el día que muera va a ir al cielo? Por el mero hecho de que Jesús vino y murió y que Dios lo mandó. Y saben, total. Es cierto lo que acabo de leer. Pero la salvación está limitada allí, hermano. Allí falta algo. No es así, hermano. Y no demos falsos, no le demos a nadie esa doctrina, hermano, por favor. De que Dios mandó a su Hijo y murió en la cruz del Calvario para que todos un día vayan al cielo. Eso no es cierto. Eso causó un gran problema en el siglo, hace 500 años, cuando Martín Lutero se levantó en armas. Porque no es así, hermanos. Al hombre tiene una responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad. ¿No es lo que enseña la Escritura, mi hermano? Si meditamos en estos versículos, hermanos, de Romanos, aquí vemos los dos elementos requeridos para que la salvación y la redención se hagan reales en una persona. Dos elementos, la divina y la humana. La divina y la humana. Sí, Jesús era hombre, pero no está usando su divinidad humana en todo. Él está usando la parte que él le tocó hacer como Dios, como ser justo. No como Dios, pero como una persona justa que llegó a los ojos de Dios justa. Y tener en cuenta, hermano, que el elemento divino no funciona sin la acción humana. ¿Sí? Vamos a leer algo tremendo ahí. ¿Sí? Miren, es entre los pasajes claves de Romanos 10. Mire lo que dice la palabra. Sí, es cierto. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero ¿cómo lo va a invocar? ¿Cómo? Alguien tiene que llevarlo a que invoque el nombre del Señor. Alguien. La palabra del Señor, la parte divina es que Cristo murió por todos los pecados del mundo. Y aquel que cree en eso es salvo. Pero ¿quién se lo va a decir a una persona? A veces nos hacemos como no sé, nos pasamos de listos y creemos que pues Dios puede venir y puede convencer. Sí, Dios puede venir, hermano, Él tiene el poder para hacerlo, de convencer a una persona y salvarlo. Eso lo hubiera hecho con nosotros también. Pero no estaba dentro del plan, hermano.
Recuerden, estamos hablando de un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. No estamos hablando que Dios cambió el plan más adelante y dijo, lo vamos a hacer así. El plan era que el hombre se salvara por la palabra del hombre, no de Dios. A veces enredo las cosas, hermano. Es que yo lo veo tan claro, ¿verdad? Mis hermanos, hay una responsabilidad para nosotros. Mire, esa persona que tiene que invocar el nombre del Señor, usted tiene que hablarle. Si no, no puede ser comprado con la sangre preciosa de Cristo aunque esté disponible. Y no puede ser salvo si usted no le habla a esa persona, aunque Dios quiera salvarla. No que esté limitado Dios a hacerlo, no. Dios lo puede hacer. Pero recuerden, hermano, plan. Hubo un plan de redención. Enfóquese en eso. Cuando usted planea algo, a veces cambiamos los planes nosotros. No somos buenos para eso. Cuando no nos funciona de una manera, pues lo ejecutamos de otra, ¿verdad? Pero Dios no es así. Pero a veces no nos conviene. A veces no hacemos un plan para algo y lo tenemos que llevar a cabo, ¿cierto? Como se planeó. Un ejemplo, mi hermana cuando va para algún pueblo o ciudad que sale, ella lo planea, ¿o no, hermana? O nomás se arranca de la noche a la mañana y no, ya lo veo. A veces sí, no sé qué, no sé qué, hermano. Yo creo que debe de planear. ¿Ah? Todos planeamos hacer cosas, por pequeñas que sean, y tenemos que mantenernos bajo ese plan. Si no nos funciona, no nos funciona, pero el plan debe estar hecho. Bueno, ¿usted cree que Dios, siendo Dios, hermano, formulando un plan desde antes de la fundación del mundo, iba a desviarse? Por supuesto que no. Dios podía hacerlo de que una persona pudiera Él mismo salvarnos a todos, hermano, de golpe, y no tener este problema con nosotros. ¿O sí, o no? Pero entonces, ¿qué pasaría ahí? Quebraría su propio plan. ¿Cómo confiar en alguien que cambia? Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Eso es lo importante y lo bueno de esto, hermano. No, sí cambiamos, pero Dios no cambia. Eso me da confianza a mí, me da dirección a seguir. Si Él no cambia. Sí, mi hermano, tenemos que tener en cuenta que el elemento divino no funciona sin el elemento humano y la acción humana sin el elemento divino también. Ahí está otra. Vamos a tener que cambiar de flecha, ¿no? Porque, mire, el elemento divino no funciona sin el elemento humano. O sea, Dios tiene que usar a una persona para que el evangelio llegue a una persona. Pero se oye fácil hasta allí, como que yo tengo el poder para hacerlo. Pero usted tiene que orar al Señor cuando le habla a una persona de Cristo, hermano. ¿O no? O nomás va ahí al aventón. Hay veces que se dan las citas divinas que le llamamos. Pero normalmente cuando yo quiero testificar a una persona, me pongo a orar por ella. Entonces, ¿sí, mi hermana? Pero también tenemos que estar firmes en el Señor, porque si andamos con un pie aquí y otro Oh, claro. a mí yo digo, hablo por mí. Porque cuando yo ando firme con el Señor, el Espíritu Santo me usa. Claro, por eso le digo que lo humano depende de lo divino y lo divino depende de lo humano. Tiene que estar en circulación. Eso es lo que estamos hablando. Lo hacemos en nuestras fuerzas solos y dejamos a Dios de lado, no funciona. Ni efecto hace, no hace. Por eso le digo que estos dos elementos tienen que estar en circulación. El divino depende de lo humano y lo humano depende de lo divino. Para poder, hermano, llevar el plan redentor de Dios. Es el plan, así está establecido. No queremos cambiarlo, hermano. Lamentablemente es lo que pasó ahorita en estos 3 versículos que vamos a leer rápidamente ahorita, ¿verdad? Mi hermano, el propósito es acercarnos. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Pues aquí lo vamos para entenderlo abiertamente y ir donde nos quedemos, irnos con la idea. Mi hermano, el propósito de este estudio es acercarnos a ver la importancia y la gran responsabilidad que tenemos como beneficiarios de la gracia de Dios. ¿Cuál es? Compartir el Evangelio. ¿Okay? Compartir Navidad. ¿Okay? Un segundo propósito, hermano, sería sacar los malos entendidos en cuanto a la salvación que Dios quiere darle al hombre. ¿Cierto? Es un buen propósito. Si yo entiendo bien esto, hermano, yo voy a tratar, hermano, de hablar de Cristo y de buscar en la orientación de Dios para poder hablar. Pero también voy a quitar malos entendidos en personas que creen que simplemente por el hecho de que Dios envió a su Hijo y murió en la cruz del Calvario, ya son salvos.
Entonces, esos son los dos propósitos principales, hermano. Dios quiere darle al hombre, a todo hombre, dice Romanos 2:1-11, o sea, tanto para salvación como para condenación, no hay excepción de personas. Tenemos que dejar claro eso también en las personas, hermanos. ¿Okay? En otras palabras, un bueno puede irse al infierno y un malo puede irse al cielo, porque no hay excepción de personas. Es importante esto. Nosotros miramos desde otro punto de vista, pero del punto de vista que Dios ve las cosas es muy diferente. Mire, hermano, uno muy bueno de este mundo, humanamente hablando, puede terminar en el infierno. Y uno muy malo de este mundo, humanamente hablando, podemos encontrarlo en el cielo un día. No hay excepción de personas, ni para ir al cielo, ni para ir al infierno. Porque a veces pensaríamos que los malos van al infierno. Vista desde el punto de vista de Dios. Así que todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser salvos si se acogen, si se acogen al plan redentor de Dios. Un plan, es el que estamos hablando. ¿Okay? Mire los 3 versículos primeros, hermano, y esto nos va a ayudar a lograr el propósito del que acabo de hablar, evangelizar y aclarar. ¿Okay? Aquí prácticamente hablamos, ya de todo lo que hablamos nos orientó para llegar a esto. Mire, póngale atención a los 3 primeros versículos, voy a encontrar cosas que usted y yo necesitamos para que el elemento humano dependa de Dios y Dios haga la obra a través de usted y de mí. Mire, qué bonito dice la palabra. Hermanos, dice Pablo, verso 1, ciertamente el anhelo, mire, hay una palabra clave ahí, anhelo. Para que usted le hable a una persona de Cristo, hermano, usted debe de anhelar. Pablo estaba anhelando ¿por quién? Por su pueblo. El anhelo de mi corazón, pero no nomás anhelar, hay que orar también, hermanos. Hay que orar. ¿Se nota la función? Hay que orar, dependemos de Dios. Dios ya hizo todo. Pero yo tengo que llevar el mensaje, pero no nomás llevarlo, yo tengo que anhelar que esa persona sea salva. Mi hermano, anhelar. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que tiene misericordia. Pero alguien tiene que llevar el mensaje. Y para que yo pueda llevar ese mensaje, hermano, no es nomás de querer hablar, es de anhelar. ¿Sabe lo que es anhelar, verdad? Que cuando usted tiene hambre y anhela comer, ¿cómo se siente? Desesperado. Quiere comer, anhela comer. Cuando tiene sed, no se diga. Hasta se le revela el agua a uno. Anhela tomar agua. Desea con ansias. Pablo, hermano, estaba ansioso porque su pueblo fuera salvo. No, ¿cuán ansioso está usted por su familia? Por los que nos rodean. Anhelamos que esas personas sean salvas, verdaderamente. Porque si anhelamos, vamos a comenzar por orar. Dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermano, déjeme adelantar, no vamos a acabar. Okay. Hermano, si no hay un deseo, note lo que le voy a decir, porque el cristiano necesita esto. Es a lo que le llaman compasión. El cristiano tiene que tener compasión. Y no juzgar, tener compasión por la persona, ponerse en los pies de la persona. ¿Y cómo nos lleva a eso? Pablo dice, yo doy testimonio porque yo estuve ahí. Hermano, ¿de dónde te sacó el Señor? Tú eras una monedita de oro. ¿O no? ¿O cómo eras tú? Porque yo no. Siempre me pongo yo que yo no, ¿verdad? Porque yo no. No, hermano,
no eras una monedita de oro. Pero alguien tuvo compasión de ti, mi hermano. Aunque tú no lo viste o no lo notaste, alguien tuvo compasión de ti. Yo le doy gracias a mi Dios por mi esposa. Tuvo compasión de mí. No me dejó tirado, pudiéndolo hacer. Hoy platicamos, ¿verdad, hermana? Martín Martínez está viendo testimonio igual, algo similar, ¿no? Dime. Yo le estaba comentando el testimonio de usted que su esposa usted no llegaba y él Me tenía todo listo. Habla usted el teléfono. No me va muy pronto. Y si me puedo, fue con el Señor. Mis hermanos, compasión. Eso es compasión. Tú tratas mal a la persona y te trata bien. Eso es compasión. Nosotros tenemos que tener compasión por el perdido, hermano. Tenemos que tener lástima, pero no lástima de burla, hermano. No tenemos lástima, pero de burla, nos burlamos de ellos. Mira, no lástima de burla. Lástima de compasión, de ver su final de ellos, de decir, sí, por ahí, caray, compasión. Tiene que haber un deseo. Si no, nunca, hermano, vamos a hablar del Evangelio. Y si acaso hablamos, vamos a hablar nuestras propias palabras, como dice la palabra ahí. No vamos a buscar a Dios en oración para que Él convenzca. Y hermano, es por obvias razones que no lo haremos, porque la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que es Dios quien pone el querer o quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Así que si no tenemos el deseo, hermano, o el anhelo, algo anda mal en nosotros. Somos nosotros, hermano, que deberíamos orar. Dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Yo debo de orar en esa dirección, teniendo compasión por aquellas personas para salvación. Que el Señor los salve como me salvó a mí. ¿Sí? Oramos por nuestros familiares, hermano, personas que nos rodean. Debemos estar orando. Si nos hacen caso o no, tenemos que estar orando, hermano, por ellos para salvación. A veces oramos más porque los cuide el Señor que por salvación. Estamos errados, ¿no creen? Como que debemos de desenfocar más bien las cosas. Yo, la mayoría de las personas que oigo orar por sus hijos, hermano, los oigo orar en la dirección de cuídalos. Que no les pase nada, que esto, que el otro. Nunca oigo, Señor, sálvalos. Tenemos que cambiar la dirección, hermanos. Está diciendo Pablo, yo oro, anhelo en mi corazón y oro a Dios por salvación. No, sí, somos buenos para pedir eso. Ay, que mi niñito, que Dios, cuídamelo, Señor, te doy gracias porque me lo cuidas y está bien. En el mundo los niños, ándale. Los hijos en el mundo. Y tú orando para que los cuide el Señor, pues que los cuide. Pues qué buen beneficio le estás diciendo, pidiendo, ¿no? Qué buen beneficio. Cuídalos. Sí, yo no digo que no, porque la misericordia de Dios es grande y los cuida. Gracias a que tú, quizás, como madre o padre, estás firme en las cosas del Señor y el Señor no lo hace por ellos, lo hace por ti. Eso es misericordia. Pero ¿cuál debe de ser nuestro enfoque? Por eso, muchachos, realmente, salvación. Sálvalos. Ya vamos, hermano. Quiero terminar esto, que no se vayan tan, como que ahorita le cortamos. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, hermano, de orar por los inconversos, no nomás por nuestros hijos. Como iglesia, es por eso que tenemos un día especial los viernes nosotros aquí, ¿verdad? Para orar por esas circunstancias, ¿verdad? Los viernes, lamentablemente, el pueblo de Dios no le da la importancia de vida, pero somos nosotros los que tenemos que estar orando. Yo no sé cómo la vea usted de otra manera. Pero el día especial para orar, nosotros tenemos un día especial que no hemos dejado de tener. Eso es bueno. ¿Okay? Si viene la persona o no vienen, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto la atención debida. Tenemos que orar. Hay mucho por qué orar, hermanos. Yo no sé, pero hay mucho. No nomás por salvación, por muchas cosas, muchas necesidades estamos orando. ¿Okay? Y el viernes se presta porque le dedicamos una hora específicamente a orar por peticiones. Pero hermano, independientemente de eso, yo sé que el pueblo de Dios está caído en eso. Ahorita tenemos que levantar eso. ¿Verdad? Y el único que lo puede levantar otra vez, pues es el Señor. ¿Verdad? Hermano, usted y yo tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad? En el verso 2 y 3, hermano, Pablo nos da la condición de las personas por las cuales usted y yo debemos orar, cuyas son también muchos familiares. Mira el verso, ¿okay? Bueno, eso lo traía para que veamos que Dios hace todo.
Pero esto, también lo traía para eso, porque Dios es el que hace todo, es la parte que hace Dios. ¿Okay? Pero aquí está la parte nuestra. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. ¿Okay? Pero ahora seguimos en el siguiente. Filipenses 2 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Tenemos que orar al Señor para que Él ponga ese querer y ese hacer en las personas. Pero el verso 2 nos dice: porque yo les doy testimonio. Mire, Pablo dice: yo viví allí, yo viví con ellos, yo sé, dice Pablo. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, Pablo, hermano, si alguien tenía celo de Dios, era Pablo, ¿no? Tanto que mataba a cristianos, o ordenaba matar cristianos por el celo de Dios. Dice Pablo: yo doy testimonio de que tienen celo de Dios esas personas a las cuales yo quiero que el Señor las salve. Pero no como una ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan. Hermano, estamos llenos de personas así, ¿o no? Allí estaba yo, allí estaba usted, dice Pablo. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo doy testimonio. Yo doy testimonio. Sí, mi hermano, si conocen de Dios las personas. Hay que aclarar. Mire, estas personas, hermano, que nos rodean, sí conocen de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no conocen a Dios. Sí, son dos cosas diferentes. Conocer de Dios y conocer a Dios son dos cosas diferentes. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, conocíamos de Dios. Pero una vez que Cristo vino a nuestro corazón, ahora conocemos a Dios. Muy diferente. Pablo dice: estas personas conocen de Dios. Además, hacen cosas mejores que tú y que yo a veces en las cosas de Dios. Pero no es conforme a ciencia, o sea, conocimiento de Dios. ¿Okay? ¿Qué hace posible eso, hermano? La ignorancia. La ignorancia. ¿No dice eso ahí? Verso 3. Verso 3 dice eso. Ahorita voy por allá, rápido. Ignorando la justicia de Dios. O sea, conocen de Dios, pero ignoran la justicia de Dios. Tanto la ignoran que quieren llegar al cielo por sus propias fuerzas. Usted y yo tenemos el terror de esa. Fíjense en 3 versículos, hermano, la función de Dios, la mía y la suya. Mi hermano, ya le voy a parar aquí. Yo tengo mucho, el estudio siempre son estudios lo trato de resumirlos. Mi hermano, ¿por qué tenemos Navidad, mi hermano? ¿Qué debe de producir en mí este momento, este tiempo? No porque sea simplemente el 24 de diciembre que estoy celebrando y nos regalamos, lo hacemos de costumbre ya. Pero ¿qué implicaciones tiene el que yo celebre Navidad? Esto, hermano. Pensar un poco en los demás. Pensar en la salvación de los demás. Usted ya está dentro. Usted celebra Navidad porque usted ya está dentro. Pero el que está afuera celebra Navidad sin conocer a Dios, ni conocer por qué celebra. Y usted y yo tenemos la responsabilidad, que ya conocemos, que ya estamos dentro, de decirles lo que es Navidad, hermanos. ¿Qué es esto que estamos hablando? Es la salvación del hombre venida a este mundo por medio de Jesucristo. Ahora, no hay otro camino, no hay otro. Dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia. Y usted y yo somos por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No nos la ganamos. Aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, que no se nos olvide nunca. Nunca se le olvide, hermano, que usted no merecía la salvación de Dios. Jamás. Porque eso va a hacer que usted aprecie su salvación y va a tratar de vivir la vida en Cristo, hermano. Yo sé, vivimos tiempos difíciles. Yo no le voy a echar la culpa a los tiempos difíciles. Ha habido tiempos más difíciles que estos. Estos tiempos son difíciles, pero ha habido tiempos más difíciles. El pueblo de Dios, hermano, está muy cómodo. Está confortable. El pueblo de Dios ha estado en crisis mucho tiempo. Primer siglo, la iglesia fue expandida. La iglesia fue deshecha. ¿Okay? Usted y yo no hemos sido deshechos. Aquí estamos todavía alabando a nuestro Dios. Ha habido tiempos difíciles,
Pero ¿sabe por qué se mantuvieron firmes aquellos hombres, hermano? Que nos dejaron esta doctrina. Por eso nuestra doctrina se llama doctrina apostólica. ¿Sabe qué los mantuvo firmes? Que ellos entendieron que la gracia de Dios, hermano, es inmerecida. Nadie merece la salvación de Dios, pero Dios se las quiso dar. Y se acordaron de un pasaje que dice Moisés: porque yo tendré misericordia del que yo quiera, dijo Dios. Así que si usted, hermano, ha sido salvo, es porque Dios quiso, no porque usted se la ganó, ni porque ninguno tenía la capacidad de llegar. Éramos como estos fulanos aquí. Ignorábamos la justicia de Dios y procurábamos llegar al cielo logrando o poniendo nuestras propias maneras de llegar. No podíamos sujetarnos a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque procurábamos llegar por nuestros propios méritos. ¿O no era así, hermanos? Sí, yo en mis parrandas era religioso, crudote, y todo el domingo me iba a misa. Eso que ni qué. Sí, mi hermano. Mis hermanos, me robé unos 5 minutos, pero es que era importante, no puedo dejarlo ahí cerrado. Somos pocos, vamos a orar, hermanos, y grabes eso en su mente, hermano. Navidad no es simplemente el fin de año. Para nosotros Navidad es todo el año, hermano. Es más, no celebramos Navidad cada 8 días, aquí. Siempre recordamos eso, la gloria de Dios. Fuimos creados para eso. Eso es Navidad. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué vino Jesús? Hay tantas cosas que podemos deducir de ello. Pero lo importante aquí, hermano, es que, mi hermano, dele gracias al Señor. Esta tarde, hermano, si usted está aquí es porque el Señor le puso en su corazón que estuviera, y aquí está. Y pues que esta Navidad, ahí les mandé un mensaje, hermanos, que pues para llegar, no sé si lo vieron, un link, son 3 minutos, un video chiquito, donde les doy que pasen una feliz Navidad. Véanlo. Y ahí también les exhorto un poquito, ¿no? Siempre el pastor exhortando, ¿no?, a que esta Navidad, hermano, nos la pasemos, como dice Pablo allá en Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. Sí podemos, en medio de la celebración, que nunca perdamos el foco, hermano, de lo que estamos celebrando, ¿ok? Así que, feliz Navidad. Como quiera, se los mandé ahí a todos, lo voy a hacer de esta manera para que llegue a todos, y todos lo puedan ver y puedan sentirse que su pastor aquí está preocupado por cada uno de ustedes, hermano, en el amor de Cristo. ¿Okay? Padre, gracias, Señor, por este estudio. Mi Dios, yo sé que nunca terminaríamos de hablar de sus cosas. Hay tanto que aprender, hay tanto que decir, Señor. Pero como dice el escritor de Hebreos, difíciles de explicar también a veces. Pero, Señor, en sus manos y un corazón dispuesto, su palabra puede ser revelada. Porque usted ya nos reveló lo que necesitamos. No necesitamos más. Simplemente que a veces nuestros corazones están cerrados, están de piedra, dice su palabra. Y por su palabra, por más que picote allí, no entra. Es problema nuestro, no es suyo. Es que nosotros egoístamente procuramos establecer nuestra propia justicia y no la suya, Señor. Pero, Padre, en sus manos nos ponemos y le damos gracias, rogando por el perdón de nuestros pecados en todo lo que le ofendamos, Señor. Ahora, mi Dios, yo ruego en este momento, y voy a aprovechar el tiempo para, mi Dios, desearle una feliz Navidad a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que ellos estén, que se pasen una Navidad sin perder el foco principal de la celebración. Cristo Jesús es el celebrado, no nosotros. Señor, en sus manos estamos. Y gracias por este estudio en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos.